Muy bien, vamos a empezar con el tema de comunicación celular, que es cómo la célula se comunica con el entorno y otra célula. ¿Qué pasa? Las células reciben estímulos externos, ¿sí? Que pueden provenir de una célula o del entorno en sí. Esto puede generar que se diferencie la célula, que pase de ser célula madre, por ejemplo, a ser una célula específica, que se reproduzca, que incorpore nutrientes, que los degrade, que sintetice, que empiece a secretar, ¿sí? Por vacuolas, o sea, no vacuolas, sino que por sistemas de membranas que permiten expulsar hacia afuera sustancias tóxicas o demás, o desechos dentro de la célula. El almacenamiento puede contraerse, puede propagar señales o puede generar una apoptosis o una muerte celular, que tenemos dos tipos, apoptosis o necrosis. Entonces, hay dos tipos de comunicaciones celulares. La primera, que es a corta distancia, y la segunda, que es a larga distancia. Cuando las células están muy cercas entre sí, hay comunicaciones que pueden ser yuctacrina, que son dos células que toman contacto entre sí e interactúan a través de proteínas transportadoras de membrana. Las paracrinas, que es cuando dos células están en el mismo tejido, y las autocrinas, que es cuando la célula, junto al ligando, también tienen receptores, entonces las células se autoestimulan. Y la simpática, que es entre neuronas, dos neuronas que se encuentran y tienen una aproximación muy cercana, pueden comunicarse entre ellas. Luego, a larga distancia, las células están alejadas entre sí, por eso están a larga distancia. Y un ejemplo de esto es la endocrina, donde las células están en otro órgano y se usa una hormona para comunicarse, ¿sí? Puede ser que, no sé, una hormona liberada por el cerebro o por tal órgano genera tal efecto en otra parte del cuerpo. Eso es lo que hace referencia a que sea a larga distancia. Las acciones de estimular la célula desde el exterior se llama inducción. Siempre que es desde el exterior se llama inducción. Y a las células, o sea, estas mismas células que fueron inducidas, tienen receptores, que son específicamente moléculas para captar inductores. Vamos a ver los ligandos. Los ligandos se lo definen como moléculas que actúan como hormonas. En sí, las hormonas que son mensajeros químicos, cuya función es coordinar la respuesta de distintas poblaciones de células en un organismo pluricelular. Evidentemente esto va a ocurrir en organismos pluricelulares. Pueden clasificarse de acuerdo a la estructura química. Pueden ser esteroides, derivados de aminoácidos, péptidos o proteínas, que es lo mismo, o derivados de ácidos grasos. Empecemos con esteroides. Mayormente son derivadas del colesterol, por ejemplo, glucocorticoides, mineralcorticoides, esteroides sexuales, vitamina D y el ácido retinoico. Luego tenemos derivados del aminoácido, que derivan de aminoácido tiroxina, que es conocido como aminohormonas, y hay dos tipos, las que interactúan con el receptor de membrana y las que interactúan con los receptores citosólicos. Los receptores de membrana, por ejemplo, estos aminoácidos como la adrenalina o noradrenalina, son producidas por las glándulas suprarrenales. En cambio, los que son los receptores o los que se unen a los receptores citosólicos son hormonas tiroideas que son producidas por la glándula del tiroides. Son distintos tipos de hormonas los que estamos viendo ahora. Los péptidos o proteínas son cadenas de aminoácidos, por eso son proteínas. Por ejemplo, oxitocina o la hormona antidiurética, que es la peptídicas. Y las insulinas y las hormonas de crecimiento, que son proteicas. Después tenemos los derivados de los ácidos grasos, que tenemos las prostaglandinas y las hormonas juveniles. No todas las que estuvimos mencionando no actúan de la misma manera, sea que actúen con las membranas o con los receptores que se encuentran en el citoplasma o en la parte citosólica. Hablemos ahora sí sobre los receptores. Hay receptores que pueden estar entre membranas, que sería más que nada intracelulares, que de célula a célula se comunican,
y hay otros receptores que se encuentran en la membrana directamente. Lo único que hacen esto son proteínas, ¿sí? En forma, yo le voy a hacer un pequeño dibujito para que quede bien claro. Van a ser así mayormente que captan información. Estos, si están en la membrana, serían de esta manera. Solo son receptores, son proteínas que se unen a un ligando generando una respuesta. Una vez que esto es tomado, van a generar una respuesta a todas esas células. Bien, ahora ¿qué tenemos que saber? Los receptores membrana son los encargados de transferir la información a través de la membrana. El receptor es una proteína intrínseca a la membrana que presenta el dominio entre la parte extracelular y la intracelular, o sea, permite la comunicación entre ambas. Ahora, adicional, tenemos que saber que la interacción entre el ligando y el receptor altera la estructura terciaria o la cuaternaria del receptor, incluido el dominio intracelular. La información manifestada por la presencia del ligando, que es el primer mensajero, debe transmitirse a otras formas para que puedan alterar bioquímicamente a la célula. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que puede verse afectado, ¿sí?, lo que sería el receptor según la forma del ligando. Va a haber afectado la estructura terciaria. Acuérdense que el receptor es una proteína. Su estructura terciaria o cuaternaria se puede ver afectada. Y esto de que recibe el primer mensajero, tiene que haber alteraciones bioquímicas para que la célula reaccione. No es solamente llega una hormona, no, sino que hay un conjunto de hormonas que actúan ahí que generan que la célula reaccione de una cierta forma. Entonces, en la célula del cuerpo humano existen 3 tipos de grandes, como las categorías más grandes de receptores. Receptores iónico o ionotrópicos, receptores asociados a las proteínas G y los receptores con actividad enzimática intrínseca. Empecemos con los primeros. Esto más que nada son canales cerrados dependientes del ligando. O sea, si está el ligando, abre el canal y permite el ingreso. Es solamente eso, es selectivo. Luego el asociado a la proteína G tiene estructuras que atraviesan la membrana celular 7 veces, entonces tienen 7 dominios transmembranas. O sea, eso ya es en relación a la proteína G, lo único que tienen que saber es cómo atraviesa la membrana celular. Y luego los receptores con actividad enzimática intrínseca son los que incluyen, tenemos tiroxina quinasa, tiroxina fosfatasa, guanilato, ciclasa, serina, treonina y quinasa. Todo esto se dan cuenta que son nombres de distintos aminoácidos, ¿sí? Entonces, es solamente esto, o sea, tipo de receptores formados por proteínas específicas. Receptores intracelulares son los receptores que están dentro de la célula, ¿sí? Y se ubican mayormente en el espacio intracitoplasmático o en el núcleo. Luego de la unión con su ligando, migran al núcleo, donde el complejo ligando-receptor afecta directamente a la transcripción de genes, ¿sí? Esta es una diferencia importante. Los receptores intracelulares afectan directamente a la transcripción de los genes. Y acá vemos unos ejemplos. Por ejemplo, el receptor de la hormona esteroideas, estrógenos, testosterona, cortisol y un montón más, son receptores de naturaleza proteica y que se ubican intercelulares tanto en el citosol como intranucleares. Después tenemos receptores de gas, óxido nítrico o monóxido de carbono o receptores de hormonas tiroideas. ¿Sí? Todo esto en relación a receptores, como también se ven así afectados como las hormonas. Pero esta primera partecita, esto era en relación a las hormonas, esto ya es receptores. Ahora vamos a ver el tema, esto de óxido nítrico se los voy a comentar, y el de proteína G, que era lo mismo que estuvimos viendo recién, que les había comentado, que hay receptores asociados a la proteína G. Bueno, vamos a empezar a tocar cada uno de estos temas, así ya queda bien claro. Igual este resumen se lo voy a pasar, es lo mismo que le estoy explicando ahora, pero más abreviado. Entonces, la vía del óxido nítrico, ¿sí? El óxido nítrico es un gas producido por células endoteliales de los vasos sanguíneos, ¿sí? Es un ligando gaseoso que tiene receptores intracelulares y están ubicados en las células musculares lisas y forman parte de las paredes de los vasos sanguíneos.
Entonces, nosotros tenemos que saber que este gas tiene un efecto sobre ciertas enzimas, que es, por ejemplo, la óxido nítrico sintetasa, o sea, la que forma el óxido nítrico, que usa como sustrato el aminoácido arginina. Una vez producido a través de la difusión simple, ¿sí? Ya atraviesa por difusión simple. Esto es importante, los gases atraviesan difusión simple nomás, no hay ningún inconveniente. La membrana de las células musculares lisas se unen al receptor, que puede ser guanilato ciclasa, que toma el GTP y los transforma en GMPC, ¿sí? O sea, tomó la moneda energética y lo transformó, o sea, como que utilizó esa energía. Este aumento llega a relajar los músculos y a dilatar los vasos sanguíneos. Vamos con los receptores acoplados a proteína G. La proteína G es una proteína heterotrimérica, ¿sí? Está formada por subunidades alfa, beta y gamma. Eso se refiere a que tenga 3, por el hecho de trimérica. Y después hetero porque son distintos los que lo conforman a ella. A eso viene el nombre. La parte alfa tiene sitio de unión al GDP o GTP, ¿sí? Cuando se une al GDP se encuentra inactiva. Entonces se entiende que GDP no es la moneda energética, el GTP sí. Esto de proteína G, recuerden más que nada que no se une al ATP, sino que al GDP o GTP. Ahora igual van a tener el repaso de resolución de examen, ya ejercicio de parciales y finales, donde van a poder ver esto bien claro. Cuando se une al GDP, se encuentran inactivas formando un complejo con beta y gamma, ¿sí? Que son sus otras dos partes. Cuando se une una GTP, se separa beta y gamma y se mueve por la membrana para activar una enzima. Ahora, estos se encargan de la información iniciada por señales tan diversas como fotones, ya sabemos que es la excitación de los electrones que pasan por los complejos, los olores, los sabores, hormonas y neurotransmisores. Cambia su conformación en respuesta a la unión del ligando. Los receptores están formados por 7 segmentos que cruzan la bicapa de la membrana. Esto era lo que decíamos al principio. La unión del ligando a los receptores causa la activación de proteína G que se acopla a la señal, oscilando entre las formas unidas de GDP y las unidas a GTP. El nucleótido de guanina, ¿sí? Acuérdense que GDP o GTP utiliza guanina. Está unida a la proteína G, es el GDP. De nuevo, quiero que quede bien claro esto. El nucleótido, que es guanina, se une a la proteína G de forma de GDP, que es la manera inactiva. Ahora sí, hay varios tipos de proteínas G. Cada una activa una enzima específica y da lugar a la vía específica en donde se va a realizar. Tenemos la clase GS, ¿sí? Que está asociado a adenilato ciclasa. El segundo mensajero es el aumento del AMP-C. Y un ejemplo de los receptores son glucagón, serotonina, vasopresina y beta-adrenérgicos. Después tenemos la clase GQ, que es la fosfolipasa C y aumenta este tipo de activos que son el DAG, IP3 y calcio. Y los ejemplos de receptores son la alfa-2 adrenérgicos. Eso nomás para los ejemplos de receptores. Más que nada, estos son los más comunes, ¿sí? Esto ya de proteína G ya es interiorizando un poco más sobre el tema, pero más que esto no deberían saber. Y GI, que es adenilato ciclasa y tiene un canal de potasio. Su segundo mensajero lo que hace es la disminución del AMPC y cambio del potencial de membrana. Y un ejemplo del receptor es el alfa-1 adrenérgico y muscarínico de acetilcolina, ¿sí? Ahora veríamos los receptores de actividad de la tiroxina quinasa. Son hormonas proteicas o péptidos solubles e incluyen los factores de crecimiento neuronales y el desarrollo de plaquetas, fibroblastos epidérmicos y la insulina. Poseen 3 grandes dominios. El dominio extracelular, que une al primer mensajero, el transmembrana, y el intracelular, que es el donde se encuentra la actividad enzimática, que por lo general la realiza la quinasa
activada fosforila, específicamente aminoácido de tiroxina. Luego tenemos los pasos de activación y generación de respuesta por los receptores que activa o con actividad de la tiroxina quinasa. Ahora vamos a ver bien en detalle todos estos receptores, ¿sí? Acá lo que estamos viendo son los receptores con actividad de tiroxina quinasa, o sea, los que se activan en base a esto. Y ahora vamos a ver receptores asociados a tiroxina quinasa y vamos a ir viendo poquito a poquito esa parte. Los pasos de activación y generación de respuesta de un receptor con actividad de tiroxina quinasa es la unión de ligando-receptor, dimerización, autofosforilación cruzada, unión de proteínas con dominio CH2, activación de proteínas con dominio CH2 y respuesta. Esas son las respuestas que generan un receptor con actividad de tiroxina quinasa. Esto más que nada, chicos, es para que se lo aprendan esta partecita un poco de memoria, ya que esto de tiroxina quinasa y demás no son temas que lo ven en tanta profundidad, entonces serían temas cortitos, como es esta clase, y aprendérselo así tal cual. Si no es algo como que sí lo van a ver en replicación del ADN o cosas así como lo del primer parcial. Esto no, es solamente aprenderse un poquito de memoria esta parte. Vamos con los receptores asociados a tiroxina quinasa. Estos receptores son muy similares y los dominios intracelular no tienen región activada a la tiroxina quinasa. Es importante que sepan eso. Estos en el dominio intracelular no tienen región con actividad tiroxina quinasa. Estos receptores tienen asociados o unida una enzima tiroxina quinasa llamada JAK. Vamos a ver los pasos de activación de esta. Cuando el ligando se une al receptor, es igual a la dimerización, o sea, dos receptores con sus ligandos se unen entre sí. La enzima JAK, ¿sí?, que es la tiroxina quinasa, de cada receptor fosforila una región específica del otro receptor por medio de la autofosforilación cruzada. Es como que yo tengo un receptor, a ver si les puedo hacer un dibujito. Tengo un receptor acá, otro receptor acá, y acá el receptor de esta parte fosforila esta partecita, ahí le agregué un fósforo, y este otro fosforila esta otra partecita. Esto se llama fosforilación, autofosforilación cruzada. Las regiones de los receptores fosforiladas en tiroxina van a atraer proteínas SAT y las activa. Las proteínas SAT activadas van a dar respuestas específicas, ya sean asociación con otras proteínas, fosforilación o demás. ¿Qué tienen que saber acá? Va a haber una unión de ligando-receptor, lo mismo que antes. Unión ligando-receptor, dimerización, autofosforilación cruzada vía JAK, unión de proteínas SAT con dominio CH2, activación de proteínas SAT con dominio CH2 y una respuesta. Esto así tal cual, con estos pasitos si quieren, es lo único que tienen que saber de los pasos. Si a ustedes le preguntan, por ejemplo, luego de la unión con el ligando, ¿qué ocurre? O luego de la dimerización, que ya acá también les expliqué que es cuando se une el ligando al receptor y los dos receptores del ligando se unen entre sí, hay una dimerización, ¿qué ocurre? Bueno, y les van a dar un montón de opciones para elegir y ustedes dicen, bueno, ocurre la autofosforilación cruzada vía JAK. Es más que nada eso lo que tienen que saber de momento y en relación a esto que estamos viendo, que es comunicación entre membranas. Así que luego de esto vamos a seguir con lo que vendría a ser el ADN, la replicación del ADN y traducción y transcripción en detalle. Pero este más que nada es un tema más apartado a lo que venimos viendo.